Buenas, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Ahí ya te dejo entrar, ya te mando la invitación. Mar, hoy tenemos un súper vivo en nuestro ciclo de charlas Miremos Diferente. Hoy va a estar con nosotros Mar Alonso hablando de microbiota. Hola Ale, ¿cómo estás? A ver, vamos a dejarla ingresar, así la podemos presentar. Hola Mar, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¡Ay! ¡Qué qué emoción! bueno. Estoy re emocionada, Mar, ¿cómo estás? Bien, encantada de estar contigo. ¿Se oye bien? Bueno, ¿Tengo bien el volumen? se Sí. escucha muy bien. Yo creo Bueno, que todos se escuchan muy bien. A ver, yo subo el mío también por las dudas. Bueno, un perfecto. gusto que estés acá en nuestro ciclo de charlas. Nosotros siempre en abril hacemos muchos vivos por el tema de la toma de conciencia por el autismo, Ujú. y después tratamos de hacer como más diluido para no sofocar a nadie. Pero bueno, la idea es que la toma de conciencia sea todo el año y bueno, estoy muy feliz. Qué loco verlas en la misma pantalla. Acá están mandando mensajes de saludos. Ale Vitale, que es Ah, una sí. Un que está abrazo, ahí Ale. Sí. con nosotros, ahí se están sumando de a poquito. Mientras, bueno, además de darte la bienvenida y agradecerte de corazón que estés con nosotros, voy a ir presentándote, aunque ya todo el mundo te conoce, pero yo te voy a presentar igual, para el que está ahí, que llega de colado, por así decir. A ver, Mar Alonso es naturópata, especialista en análisis genéticos y de microbioma aplicados a la salud y en medicina ambiental por la Academia Americana de Medicina Ambiental. Es experta en métodos biológicos naturistas, especialista en biofísica cuántica y ponente internacional en el campo de la microbiota. Si me olvidé de algo, vos me vas a decir después. Hoy vamos a hablar de microbiota, sabiendo que hay mucha gente que se conecta con nosotros y que todavía hay muchas cosas que no sabe, que no entiende, son temas muy difíciles, así que vamos a ir desde el principio y Ujú. después vamos a ir hacia lo más difícil, si te Ok, parece bien. perfecto. Entonces vamos a empezar por saber qué es la microbiota y qué tiene que ver con el autismo. Ok. Sí, esa es la fácil, ¿Eh? ¿no? Esa es la fácil. Bueno, pues la microbiota es ese conjunto de microorganismos que vive con nosotros, si hablamos de microbiota humana. O sea, convivimos con billones de microorganismos en un mutualismo, en un beneficio mutuo, y realmente cada vez se está dando mayor importancia. Hace 20 años sonaba un poco a chaladura esto de la microbiota, pero realmente ya está en todos los ámbitos, hay un montón de publicaciones, pero sería microbiota humana, pues todos los microorganismos que coexisten, conviven y evolucionan con nosotros, nos aportan muchos beneficios, es una relación de mutuo beneficio en general. Y luego depende de la zona que hablemos, pues hablamos de microbiota oral, si es la de la boca, microbiota vaginal, microbiota intestinal, que es la más conocida, pero también tenemos una microbiota en la piel, que es importantísima para protegernos de las radiaciones. O sea, tenemos en nuestro contacto con el mundo, para mí lo importante y la idea más importante es que tanto por fuera como por dentro, cualquier contacto que tengamos con el ambiente, tenemos una primera barrera cubierta de bichitos que hacen ahí de primera línea de defensa y apantallan toda esa exposición ambiental. Bien. Y sabiendo esto, ¿qué tendría que ver con el autismo? O sea, neurodesarrollo. Bueno, realmente tiene mucho que ver con de todo, porque podemos vincular y aprender todo tipo de ejes. Hay un eje intestino-pulmón, un eje intestino-corazón, o sea, tenemos
todo aquí ya tenemos que empezar a pensar en conjunto, en ecosistema, en grandes funciones y en supersistemas. O sea, dejar de pensar en el hígado como función aislada, sino como un equipo de trabajo con otros órganos, con unas relaciones. A efectos del sistema nervioso y del proceso madurativo, pues tienen mucho que ver, tiene muchísimo que ver. Hay varios mecanismos por los que desde microbiota se puede afectar a ese desarrollo, al igual que hay estos mismos mecanismos en la edad adulta afectan a todas las funciones cognitivas y al deterioro cognitivo, ya sea un Alzheimer o ya sea cualquier otro neurodegeneración, todas las enfermedades neuropsiquiátricas. Y cuando estudias los mecanismos de vinculación, de conversación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso del intestino, comprendes que hay, para bien y para mal, una relación directa y bidireccional, o sea, en ambos sentidos, entre el cerebro de la cabeza y el cerebro de las tripas, ¿no? Hay Ajá. diferentes mecanismos que irán saliendo, pues quizá por el camino, ¿no? De la charla. Claro, sí, sí, ya, bien, vamos hacia ahí entonces. Eh, bien, yo estuve escuchando, obviamente, fanatismo total, veo todos los videos de Mar, los escucho, qué sé yo. Bueno, hay una parte que me gustó mucho que sería muy aclaratoria para todo lo que estamos conversando ahora, que es cuando viene una persona o un consultante o un paciente, ¿no? Y habla de microbiota. O sea, ¿por dónde se comenzaría a tratar? Ujú. ¿Cuál sería el Vale. inicio? El inicio sería la dieta y los hábitos de vida. O sea, lo que encontramos en general en el espectro, en todo tipo de, porque bueno, eso es un abanico muy grande, pero coincide en todos los casos que hay una microbiota muy, muy alterada. Y una de las cosas que tenemos como instrumento, como recurso para cambiar eso y que es imprescindible sería la dieta, hacer un poco el protocolo que se hace en medicina ambiental de evitar en lo posible pues las cargas tóxicas, porque es una situación en la que ya se ha desbordado el barril, ¿no? Vamos llenando de cosas y eso es una situación de ruptura de todos los mecanismos de homeostasis, de mantenimiento del equilibrio. Entonces, para mí, yo no me dedico a la parte de nutrición, pero paso uno sería cambiar radicalmente la dieta, la exposición ambiental dentro de lo posible. Hay cosas que igual no podemos evitar según donde vivamos, pero bueno, muchas cosas sí son evitables y sabiendo relativamente fáciles. O sea, por ejemplo, saber que el agua del grifo hay que filtrarla, pues hay maneras económicas de filtrar el agua, que es un elemento que debe estar limpio para poder seguir sirviendo del mayor vehículo de limpieza de nuestro cuerpo, ¿no? El agua es un elemento fundamental. Entonces, ese tipo de cosas, ir aprendiendo. En general, en el tema de autismo hay bastante problema con el gluten. Hay incluso algunos que tienen una especie de dependencia con el gluten, lo cortan mal y lo transforman en una molécula que sería similar a la morfina, ¿no? O haría un proceso así, con lo cual también es importante saberlo porque a veces no lo podemos hacer de golpe y porrazo, sino que hay que ir pues, poco a poco, ¿no? Pero sobre todo evitar tóxicos y la comida. La comida, cuanto menos procesado, azúcar fuera. En general, ya te digo que el gluten, en la mayor parte de casos los lácteos, o sea, si se puede individualizar, estupendo, y si no, pues volver un poco a la dieta de cocinar en casa, de no comprar las cosas envasadas en plástico. O sea, hay un montón de consejos que estoy intentando plasmarlo para que sea fácil pues bueno, ¿no? De transmitir y de entregarle a una persona, mira, de todo esto vete haciendo lo que buenamente puedas, ¿no? Poco a poco. Claro, como un mapa y un orden. Sí, Yo me imagino a esa familia llegando, no me imagino, porque de hecho lo veo a seguido, ¿no? Pero tratando de decirle por dónde empezar y bien despacito, son personas con bastante complejidad y muy difíciles, ¿no? Con selectividad de un montón de cosas que hay que ayudarlos un poco para poder iniciarse en todo este camino. Y, o sea, para llegar a esa instancia, ¿no? Para saber el grado de toxicidad y cómo está, vos querés
charlarnos un poquito sobre el tema de estudios que se deberían hacer al principio o en qué instancia estudios de laboratorio se pueden empezar a hacer Vale, para saber bien. sí. Respecto a lo anterior, la verdad tengo que decir que ahora la gente llega ya muy informada. O sea, cuando los padres de un niño con este tipo de problema nos buscan, ya saben, bueno, saben un montón, se han informado un montón, es llamativo, ¿eh? De verdad que sí. Y tienen ya una entrega todo puesto ahí para dar la vuelta al proceso. Cuando nos buscan, ¿no? Otra cosa es el que no busca y asume que es algo que tal, ¿no? Pues por otro camino. Pero cuando llegan por aquí, yo tengo que decir que ya no me tengo que molestar mucho en explicar porque ya te conocen, o sea, se han documentado y saben un montón. Hay dos cosas y luego una tercera también importante con las que yo, pues si pueden permitírselo, con las que trabajamos con un espectro de información interesantísimo, que sería el estudio y o sea, la valoración de la carga por metales pesados, y la otra Ujú. sería un estudio de microbiota intestinal. Ahora bien, de entrada yo no los pido, o sea, yo prefiero que las pruebas son un poco a demanda y si tengo que empezar por algún sitio, me quedo con un estudio de microbiota para tener un mapa preciso y ver por dónde ir, ¿no? Ahora bien, como siempre trabajo también con bioresonancia, yo los chequeo y entonces los pasos los voy dando en función de lo que me marque el test de bioresonancia, que ya tenéis en Argentina dos personas Sí, manejándolo. sí, Así sí, que, claro. Ahora te voy a preguntar un poquitito más sobre eso porque para nosotros es toda una novedad, ¿no? Es claro, bien novedoso y bueno, es bien certero también. Es bien aclaratorio todo lo que testea, sí, digamos, lo que escanea. Bien, hay una consulta que te quería hacer, el tema de los neurotransmisores. ujú, Obviamente casi siempre en todo lo que nosotros tratamos, al menos en la fundación, están en déficit, ¿no? sí, ujú, Entonces, ¿qué relación ujú. tendrían los neurotransmisores con la microbiota? Bueno, es el tema, ¿no? Es importantísimo. El 80% de nuestra serotonina se produce en el intestino y el 50% aproximadamente de la dopamina, o sea que directamente relacionado. Y por otro lado, hay una microbiota, cuando hacemos un estudio de microbiota, miramos como los microorganismos por las funciones que cumplen, ¿no? Agrupados en funciones. Y una de las funciones, una de la parte de microbiota es la microbiota neuroactiva, la microbiota productora de GABA. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos miembros representantes, pues Lactobacillus plantarum y Bifidobacterium adolescentis. Pues si están bajos, vamos a tener una producción de GABA baja por parte de microbiota. Por ahí sería una relación. Otro de los problemas, por ejemplo, es la ruta de la quinurenina. En vez de convertir el triptófano en serotonina, coge una ruta equivocada y acaba produciendo la quinurenina y eso, por ejemplo, repercute directamente en el estado de ánimo, pero también en la transmisión neurológica. Hay un montón de mecanismos por los que microbiota deja de producir esos neurotransmisores o incluso tenemos otros metabolitos, otras cosas que encima pueden ser contraproducentes, ¿no? No solo no tener lo bueno, sino tener una producción de un montón de metabolitos muy tóxicos. La Claro, situación de autismo para mí es una situación extrema de toxicidad con rotura de los mecanismos de homeostasis, pero reversible. bien. Qué lindo escuchar todo. O sea, hay mucha gente, a mí hay una cosa que obviamente a vos te debe pasar por comentarios que te deben llegar, ¿no? Me da muchísima incomodidad y bronca que la medicina tradicional, al momento de tratar a una persona con algún tema del neurodesarrollo, diga que esto es como que, no sé, Sí. que no tiene, Ujú. ¿no? Respaldo científico o que no tiene importancia. La cantidad de médicos que escucho diciendo que todo lo que hacemos no tiene importancia, o sea, la relación de nuestra microbiota con el resto de las funciones es impresionante. ¿Por qué? ¿Qué tendríamos que hacer? Además de informar y decirles que hay papers, hay publicaciones, hay de todo hoy.
de claro. lo que pueden valerse. ¿Qué está pasando? O sea, esas familias llegan y la verdad, yo no sé cómo decirles que no, Ya. que tienen que seguir buscando y seguir peleándolo, ¿no? Sí, hombre, si tienes una buena recogida de publicaciones, ya las hay, pues no sé, por ejemplo, en relación al mercurio y el autismo y en relación a microbiota hay muchísimas publicaciones. Otra cosa es el que no quiera informarse y el que se Sí, crea que es hacer una carrera o un estudio y ya ahí se acabó. Cuando estamos hablando de personas, pues yo creo que está muy alejado de cómo son las cosas, ¿no? Yo llevo atendiendo personas más de 30 años y esto es un no parar, o sea, quiero decir, y además hay un campo emergente que todavía no está instaurado en las facultades, aunque ya en España esto ya va, ¿eh? Bueno, en los qué bueno. hospitales se está dando ya formación de medicina ambiental, en una optativa de la propia carrera. Lo que pasa es que tiene que haber gente con fuerza moviendo detrás, ¿no? En cada cosa, Empujando. Sí. empujando. Pero también te digo que es las propias personas las que están obligando a que los médicos se formen, porque la gente ya te digo que viene sabiendo y después, bueno, es cuestión de tanto que nos gustan las estadísticas y los estudios, vamos a ponerlo a prueba, ¿no? Vamos a ello, cuando quieran. O sea, esto es fácil de trabajar y de ver qué pasa, ¿no? Y además hay sistemas de evaluación, pues por ejemplo, como los neurotransmisores, ¿no? Es decir, bueno, vamos a probar con 100 niños, trabajamos microbiota y vamos a ver cómo levantan esos neurotransmisores o vamos a ver qué pasa, ¿no? Y es muy evidente. Entonces ya Es es muy el que quiera saber. evidente. Es muy evidente. Vos sabés que yo recién estaba comentando, bueno, nosotros supimos las últimas cifras del Centro de Enfermedades de Estados Unidos, que fue ahora en marzo, 1 en 36 personas ingresan el espectro autista. Acá, lastimosamente, no tenemos números. Tuvimos la posibilidad de hacerlo con un censo que fue hace muy poco y no se tuvo en cuenta, o se tuvo en cuenta muy por arriba, pero no con números certeros. Fue penoso. Pero más allá de esto, con estas cifras, o sea, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos acá se conoció básicamente por el tema del COVID y todas esas cosas, ¿no? Ujú. Bueno, por más que nosotros llevemos esas estadísticas, todavía la toma de conciencia de parte del área médica es floja. Sí, Ujú. quizás tenemos más toma de conciencia del área familiar y parental, de los cuidadores propios, ¿no? Ujú. Pero es muy triste que todavía estemos remando, como decimos acá, en dulce de leche, ¿no? Para que esto pueda hacerse. Es terrible y es muy llamativa también este número que tuvimos ahora en marzo, ¿no? Porque es a nivel mundial. Uno en Sí, 36 es un una número barbaridad. horroroso. Horroroso. Bueno, vamos a volver a la microbiota. Nos fuimos a ir por las ramas. Hay otra cosa que me gustaría que vos también nos contaras un poquito con respecto, la gran mayoría de las personas que recibimos que ya vienen con estudios Ujú. presentan permeabilidad intestinal. Entonces, qué pensás, qué tipo de tratamiento o cómo se tomaría a partir de esta información, ¿no? En los estudios. Ujú. Bueno, sí, la permeabilidad intestinal es lo que permite que lo que está en intestino acabe dañando a cualquier sistema, ¿no? Que el problema pase de ser local a que sea sistémico. Eh, lo que pasa que para mí en estos escenarios la permeabilidad intestinal está aumentada porque hay sobrecrecimientos de unas bacterias que se comportan como patógenos, que producen un montón de tóxicos, que dañan la barrera epitelial, en fin, que el aumento de permeabilidad intestinal es una consecuencia en general de la disbiosis. Entonces hay que Ujú. tratar la disbiosis y ya después, si es necesario, y digo si es necesario porque a veces arreglas el escenario y se arregla la permeabilidad, cuando llego a ese Ujú. punto, pues a mí lo que mejor me funciona es la melena de león, que es un hongo, el Ericium erinaceus, y el Lactobacillus plantarum, que los suelo alternar, no los suelo dar simultáneo. Pero ya digo que eso funciona cuando has resuelto la causa. Es que si te duele el Claro, pie porque te están pisando, pues hasta que te dejen de pisar, tomar antiinflamatorios no tiene mucho sentido, ¿no? tal Entonces, cual. la permeabilidad es un tema bastante conocido. Es, por decirlo fácil, el síndrome del intestino agujereado. Es un coladero de
tóxicos, de bacterias, de alimentos en proceso de digestión. Es la causa primera de la sensibilidad alimentaria, en la alergia alimentaria retardada, y es la causa es uno de los factores fundamentales en la neuroinflamación. Entonces es muy importante, pero no suele ser causa. Es muy raro encontrar aumento de permeabilidad sin disbiosis, excepto en situaciones de alto estrés, bueno, de llevar muy mala vida, ¿no? Lo que pasa es que entonces también se suele alterar la microbiota. También las radiaciones, y esto es un tema muy importante, aumentan la permeabilidad intestinal y estamos sometidos ya a es una situación increíblemente insostenible, pero bueno, sí que es verdad que cuando recolocas todo se aumenta la tolerancia a todo. Un cuerpo en buenas condiciones, con una buena microbiota, bajando la carga tóxica, también es más resistente a todo, ¿no? Si tú tienes muchos metales pesados en tu cuerpo, te conviertes en antena, entonces eres mucho más vulnerable a las radiaciones electromagnéticas, eres más y tienes más probabilidad de desarrollar electrosensibilidad. Si usas microondas, o sea, hay otro montón de cosas, de recomendaciones al respecto, y luego no sé qué habrá por allí. Aquí tenemos pues distintos aparatitos para hacer corrección de radiaciones, ¿no? Que también es muy importante y hay en autismo es a tener en cuenta. Hay veces que cuidan la dieta 100%, pero no saben este factor y no les permite como dar el siguiente paso, ¿no? Ujú. Sí, 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 es súper importante y no es muy conocido, al menos en nuestro país, no se toma como una cuestión a corregir o a tratar de, ¿no? de moderar en las casas más que nada, ¿no? Que es donde estamos tanto tiempo, o en las zonas, en las escuelas, por ejemplo, a mí también me llama la atención que eso no se tenga en consideración. Más allá de que no haya tantas personas con autismo dentro de una escuela común, no se tiene en consideración que es un factor de riesgo, ¿no? Y que Y afecta a puede todos, afecta a todos. afectar a No es- todos. claro, ¿y cuántos de estos niños que no pueden estar quietos, a lo mejor eso les está afectando, ¿no? En las escuelas, además, muchas veces hay antenas, bueno, no se cuida en absoluto. O sea, ya no hablamos de corregir, sino que da igual poner una antena de alta tensión en la puerta de un colegio y eso les va a afectar en primera instancia al sistema nervioso. Luego queremos que se estén quietos en una silla y ya vamos caminando a, pues eso, ¿no? A estos déficit de atención. Bueno, es que si no estás bien es difícil, ¿no? Estar centrado y estar ahí, ¿no? Aparte Claro, del claro, sistema claro. educativo que deja bastante que desear, pero bueno, esto para otro día. Para que acompañen un poquito más. Hay algo que, entonces, vos al principio, vamos a volver al principio de la charla donde vos decías qué es lo que harías primero, ¿no? ¿Qué le dirías, por ejemplo, llega una familia de una persona recién diagnosticada, Ujú. eh, ¿cómo arrancarían? Más allá de ponerlos a dieta, como dijiste antes, empezar a desintoxicar de a poquito. Después, ¿cómo seguirían? ¿Qué sería el paso a seguir? Eh, claro, las estrategias se elaboran más bien, o sea, intentando individualizar, pero bueno, en líneas generales, siempre, ya te digo que hay que trabajar microbiota, hay que limpiar bien el intestino de patógenos, pero también de tóxicos. Y esto es un tema muy importante. Por ejemplo, conozco muchas personas, y más por Latinoamérica, que les desparasitan. Y es verdad que es muy, muy común que haya unos niveles de parásitos increíbles. Pero ¿qué ocurre? Que el parásito aparece porque hay un terreno sucio. Si tú solo desparasitas y no limpias el terreno, es malo. Es malo porque estás quitando un recurso de compensación de la naturaleza. Entonces yo de entrada hago una limpieza de tóxicos y de patógenos simultánea, ¿no? O sea, a la vez que sacas esas bacterias que están en exceso, ya sea una Proteus, una E. coli o lo que sea, tienes que limpiar también el terreno, porque si no estás desestabilizando y incluso puedes perjudicar, porque ya te digo que solo desparasitar, no, desparasitar simultáneo otras cosas, por supuesto que sí. De hecho, es súper común la candidiasis, es muy común los parásitos. Por ejemplo, Cándida crece en presencia del mercurio, le encanta. Entonces, Ujú. pues si hay mercurio, hay que sacarlo.
Y muchos niños, aquí hay que tener también en cuenta, aparte de lo que, de su propia vida, la de su madre. Las madres con amalgamas pueden transmitir gran cantidad de mercurio que atraviesa la barrera hematoencefálica, impregna el sistema nervioso y creo que el sistema inmune, bueno, es un neurotóxico brutal. Y si la madre tiene muchas amalgamas, pues pueden llevar una buena carga ya antes de nacer. O sea, que no es poco, ¿no? Entonces hay que considerar que los microorganismos se modifican según el terreno. Sí, es muy fácil, en realidad es muy simple, o sea, si hay alimento para un tipo de bacteria, pues pueden crecer muchos tipos de esa bacteria porque tienen, imagínate, buena casa y buena comida. Pues dicen, ala, pues aquí me quedo, me produzco y montamos el tinglao, ¿no? Claro, Entonces, sí, sí. muy importante eso, trabajar simultáneamente limpieza y en todos los aspectos, de tóxicos y de patógenos, sea cándida, parásitos o más todas las bacterias proteolíticas que también suelen estar muy aumentadas. Y Bien. después tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cándida crece si faltan lactobacillus. Entonces, Ujú. claro, si solo doy tratamiento anticándida y si aunque trabaje también la limpieza, el nicho, las casitas para que crezca cándida, hay que ocuparlas por lactobacillus corriendo, o sea, yo lo limpio, metes los lactobacillus para que no haya nicho, no hay dónde crecer y entonces resuelves a largo plazo y no solo de manera inmediata, ¿no? Es bueno, Ajá. en realidad yo creo que es de lógica, no es muy complejo y esto lo hago por fases, o sea, primero hay que limpiar el terreno, después hay que abonarlo y después ya podemos sembrar. Una vez sembrado, miramos si hay fugas, que sería la permeabilidad, reparamos las fugas y normalmente en estos casos después damos cosas para enchufarlos, para reconectarlos. Para mí, solo tienen un problema de incomunicación, sistema nervioso central, sistema nervioso entérico. Si consigues quitar las causas y enchufar, no tienen nada roto. Esa es la experiencia. O sea, tenemos muchos casos que en cuanto pasa este proceso, el niño empieza a hablar, empieza a socializar, está intoxicado, está con un montón de problemas fisiológicos, pero no hay daños estructurales. Por eso creo, en base a mi experiencia, que es reversible, vaya. Sí, sí, sí. Y con respecto a la bioresonancia, que me interesa saber un poco, para que todos sepan, porque es Ujú. muy nuevo acá, solo hay dos médicas que están con este tema, y bueno, es muy interesante si nos contás un poquito, a Sí, ver. hay muchos equipos en el mundo que trabajan en base a la bioresonancia. Esto se fundamenta en que todo lo que existe tiene una onda, por decirlo fácil. Entonces, investigadores de distintas fuentes, Punto Fuerte Rusia, que es el equipo que tienen allí, es de origen, la tecnología es rusa, en Lesbia. Hay otros que son de origen alemán, bueno, pero digamos que los investigadores se ocuparon de ver qué onda tiene cada cosa. Entonces conocemos la onda que tiene el mercurio, la onda que tiene una célula epitelial intestinal sana, la onda Ujú. que tiene una bacteria. Entonces, haciendo una lectura de ondas, después vas a la base de datos, comparas las ondas y encuentras la presencia de tóxicos, patógenos. Se hace un estudio completo de todos los funcional, porque claro, estamos hablando de ondas, estamos hablando de lectura de cómo están funcionando las cosas y bueno, es que ahí puedes profundizar a lo que quieras. Entonces yo ahí de un chequeo ya ves si hay mucha carga tóxica, si qué tipo de metales, si hay patógenos, si hay permeabilidad, si está mal el hígado, que es muy común también en estos niños, es muy, muy común que tengan una sobrecarga hepática importante. Bueno, puedes hacer una evaluación, obtener muchos datos y obtener la prioridad. Ahí te dice por dónde empiezas. Y Claro. lo que te he dicho es un poco estándar, pero en algunos te está marcando, ¿no? Primero hígado, si no, no vamos a ninguna parte. Y en otros te está marcando primero, yo qué sé, ¿no? Entonces Claro.
Te da el fantástico. orden, digamos, Te claro. da Y lo te que tienes hace, que hacer ahí, en ese momento, ¿no? Lo que tienes en escena, resuélvelo y entonces ya en un mes, en 2 meses o cuando valores, se hace otro chequeo y te sale un nuevo escenario. ¿Sí? bien, eso justamente es lo que te iba a decir, cada cuánto se puede hacer el Ujú. escaneo, entonces sí, bien, perfecto. Y con esos valores, por ejemplo, se arranca a hacer todo lo que vos decís, ¿no? Sí, Bajar la carga tóxica, ¿no? Y de ahí sí, sí. arrancamos. Sí, además puedes testar con el propio equipo, le ondas y puedes testar productos. Entonces yo por eso también tengo pues ya conocido bien en el mercado qué es lo que mejor funciona, porque cuando testas cientos dices, bueno, pues el cardo mariano sale en el 99% de las personas esta Sí, marca, o sea, algo tiene, ¿no? Tiene lo que sea, en probióticos, en todo. Por otro lado, te da muchas posibilidades de investigar. Claro, si haces claro. 100 test a 100 niños con autismo y tienes 100 test de microbiota y 100 test de metales pesados, pues tú puedes ir sacando tus conclusiones y Ujú. después la hipótesis de que microbiota y metales pesados son fundamentales en este tema, pues se confirma cuando tú lo trabajas y hay una correlación en su cuadro, ¿no? O sea, es evidente, ¿no? Tal cual. Bueno, ay, no, la verdad que es maravilloso. Sí, sí, lo conocí personalmente, pero digo, bueno, científicamente lo vas a Ujú. comentar vos. Ale Vitale, que es parte de nuestro equipo, es una de las personas de las médicas que lo tiene, así que una genialidad. Y ya lo Y maneja además, bien. Ujú. y es cero invasivo, eso también hay que aclararlo, porque es Pero, un auricular y la verdad no duele nada y se hace bastante rápido, o sea que no es nada en no, contra, no, nuestros hijos no se lo pueden tiene aguantar perfectamente. ningún inconveniente, incluso en estos casos que para no tenerles con los cascos quietos ni nada, se puede incluso coger una muestra de saliva y en base al ADN tiene un sistema para hacer la lectura a partir de ahí. Con lo cual, en fin, Ah, se puede hacer con los cascos o se puede hacer, hay otros métodos incluso que a partir de ahí se podría hacer, ¿no? O sea que no tiene pega ninguna. El problema de la bioresonancia es que requiere un cambio de paradigma. O sea, para que, y en España está fuerte, a mí me están contactando muchísimos médicos que están ahora deseando aprender otras cosas. Tenemos un grupo pues de ciento y pico del que doy formación de este equipo, pero están contactando muchísimos buscando formación en estas disciplinas y si requieren, claro, pensar en otros términos, hay que darle un cambio a la mente, pero bueno, es como todo. Se estudia las bases de la biofísica cuántica, y luego lo incorporan muy bien, ¿eh? La experiencia que tengo en España es muy buena, o sea, con los años, los que llevan un tiempo lo tienen totalmente incorporado, ¿no? Y ya tenemos, claro. pues no sé, endocrino, cardiólogo, internista, ginecóloga, en fin, hay Cada ya uno de todo. lo orienta a su especialidad, ¿no es Eso cierto? es, eso es. Pero ya no mira el cardiólogo solo el corazón ni el endocrino solo las glándulas. Todos tienen que chequear una visión general y después centrarse en su parte, ¿no? Porque además, pues bueno, les consultan más por ese área. Pero sí, 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 muy interesante el proceso además de Espectáculo. cambio. Hay que el cambio de paradigma para mí es fundamental. Eh, yo sé que lleva su tiempo, ¿no? Y como también soy mamá de una persona con 17 años que tiene autismo, uno se pone como un poco ansioso para que estas cosas se modifiquen cuanto antes. Si yo tengo que irme para atrás y pensar cómo era hace 17 años cuando, bueno, 17 no, 17 tiene 15 años cuando se diagnosticó a Mateo, a mi hijo, nada que ver a lo que soy, todo lo que es medicina, ¿no? O sea, algo se abrió. Antes Sí, era todo no. Yo cuando traía ideas de todo no, me decían, no, no, no. Bueno, hemos mejorado bastante, pero queda un camino, ¿no? Hay que ujú, trabajar un montón y hay que también ver qué está pasando. Es una alarma enorme, sí, volviendo a los números, es una alarma y yo creo que hay que prestarle atención en todos los ámbitos que rodea a cada una de las personas diagnosticadas, ¿no? A ver, que acá han dejado, bueno, te dejan saludos un montón, ¿eh?
Corazoncito, saludo, la mejor docente te pusieron acá, muy clara. Y acá preguntan si hay especializado en microbiota para niños con autismo en Argentina. Hay, ¿sí? Ujú, No es o sea, tenemos equipo médico en la fundación, que es lo importante. Inclusive tenemos gastroenteróloga, son dos para distintas edades. Tenemos ujú, equipo, ¿sí? ujú, Pero recuerden que esto, como dijo recién Mar, no se ve solamente desde el área de la gastroenterología, es toda la persona que donde hay que hacer evaluaciones y de ahí en más ver cómo se trata o cómo se arma el protocolo, ¿sí? ujú. Y acá dice, a ver, ¿querés comentar, Mar, alguno de los casos? Ale Vitale dice, ¿querés comentar alguno de los casos que has tenido, bueno, casos de éxitos que has tenido? Pues bueno, no sé, la verdad que cada vez pues uno va aprendiendo a ir más fino y últimamente las respuestas están siendo buenas y rápidas. Y de hecho, como yo no doy para más, estoy tratando de estructurar algo para transmitirlo y que muchos otros lo hagan, ¿no? Porque pues yo ya llegué a mi tope, o sea, no hay manera, ¿no? Pero bueno, sí, hay casos muy bonitos. Uno que suelo contar y lo suelo mostrar porque tengo todos los estudios de microbiota y de metales pesados, el de un niño que vino con retraso madurativo, porque todavía por edad no le llaman autismo, pero bueno, estaba completamente ido. Y este niño fue uno de los que su madre tiene muchas amalgamas. Tenemos el mineralograma de cabello, tenía muchísimo mercurio, entre otras cosas. Eh, hicimos 3 estudios de microbiota, pero es de los niños bueno, que salió, estaba completamente ido, ahora nos manda vídeos la madre que no calla, la verdad está completamente normal, solo con un tiempito de retraso con respecto a los demás, pero no porque tenga ninguna dificultad, sino porque ha empezado más tarde, ¿no? Claro, claro. Y tenemos casos muy bonitos de niños que empiezan a hablar muy rápido. O sea, de verdad que creo que la clave la tenemos, que tiene que ver para mí la clave es las disbiosis inducidas por metales pesados, es decir, estas microbiotas sumamente alteradas, terroríficamente alteradas, en las que uno de los detonantes fundamentales ha sido la exposición a metales pesados. Esas disbiosis Ujú. son complejas, pero bueno, pero se puede y ya Se hemos ido revierte. aprendiendo por dónde cogerlo, ¿no? Ujú. Ahí la mayor, bueno, donde hubo un punto que dices, ¿qué pasa aquí? Que esto no va más. Yo empecé intentando la limpieza de metales pesados y después trabajaba microbiota y tal. Después me di cuenta que cuando limpiabas los metales había, de todas formas, en intestino, a pesar de trabajarlo, una fuente de toxicidad endógena que decías, bueno, o sea, hemos sacado la carga externa y ¿qué está pasando aquí, no? Entonces ya te Ujú. topas con que en el intestino hay algo que es un gran productor de tóxicos como el amoníaco, las aminas biógenas, el escatol, bueno, pues un montón de sustancias. Y entonces ya vi que no respondía a los tratamientos normales de microbiota, que era un caso diferente. Y entonces ahí es donde vino la investigación sobre el tema de los biofilms patogénicos, cuando esas bacterias que sobrecrecen junto con los hongos, los parásitos, forman comunidades multiespecie y esos microorganismos dejan de ser inocentes seres unicelulares para comportarse como todo un ser pluricelular. O sea, y entonces hay que degradar esos biofilms, ya encontramos con qué, y eso fue un punto de inflexión fundamental, fundamental. Sin sacar eso era imposible. Es que da igual que les des orégano antibiótico o pomelo. Si están en esas comunidades multiespecie, no les afecta. Incluso Ajá. en esas comunidades hay muchos metales pesados secuestrados, y entonces lo apantallan aún más. O sea, es que realmente son estructuras increíbles de inteligencia, pues eso, ¿no? Son impresionantes. Sí, Eso es tremendo. Entonces, bueno, sí, pues sí, ese sí. punto clave total, clave total. Bien. Acá te están preguntando de lo que estabas hablando, ¿cómo eliminamos esos metales pesados? Bueno, ahí
hay diferentes estrategias. Tengo que decir que yo conozco casos que han ido muy bien con otras estrategias, no con lo mío. Quiero decir que lo más importante es el enfoque. Sabemos que tenemos que limpiar, sabemos que tenemos que limpiar el intestino bien de estos biofilms y luego repoblar y dejar una microbiota en buenas condiciones. Y yo uso las sales de prana como sustancia para limpiar tóxicos y metales pesados y el Artemisia absinthium en una manera muy particular que ya sé que por la fundación los habéis conseguido los productos sin problema, ¿no? Yo Sí, sí, toda la sí. investigación la he hecho con eso. No Ajá. puedo decirte con otras cosas, pero sí que conozco casos que han ido bien, pues por ejemplo, la zeolita es otro elemento interesante también para limpiar. Pero ¿sabes qué pasa? Que limpiar lo extracelular, lo que está circulando, es relativamente fácil. Los hongos son maravillosos también. Usamos hongos medicinales, a Ale le encantan, Sí. pues tanto como elemento prebiótico, como para la permeabilidad, como decíamos antes y tal, pero también para hacer limpieza de metales. De hecho, hace ya no sé si son 2 años, hicimos un estudio con 20 personas con mineralogramas de cabello y usando dos hongos, Polyporus y Maitake. Y los resultados fueron Ujú. extraordinarios, o sea, la limpieza de metales extraordinaria. Pero esos metales que están en depósito, que estén, imagínate, en sistema nervioso, no están circulando, normalmente requieren de quelaciones intravenosas. Mm. Entonces, ahí se dificulta. Pero, pues lo que buscamos ahí fue, a partir de esas sales de prana, un- una, una preparación que se puede respirar. Lo que tú respiras también va a sangre por las arterias pulmonares. Entonces, Ajá. era conseguir sin tener que pincharles, porque es una tortura semanal, imagínate. Además, las quelaciones llevan suero, no es un pinchacito y te vas, sino estate ahí o sea, realmente es una dificultad Sí. importante, ¿no? Y no le vas a sedar cada semana, eso es una locura, ¿no? Entonces, bueno, la vía de la nebulización ha resultado fantástica, o sea, fantástica. Aparte de lo que respiramos, también entra parcialmente a cerebro, entonces ahí haces el trabajo directamente. Pero yo con lo que tengo experiencia es con las sales de prana y con la Artemisia absinthium para ambas cosas, y ya después ahí va de todo, ¿eh? A veces tengo que buscar un apoyo dice yo, de ceolita. También en su día busqué una ceolita que venía en nanopartículas, porque así de manera sublingual tenía un efecto más cercano a lo intravenoso. Sí. También el glutatión en nanopartículas, era el apoyo a la detoxificación hepática, pero como si fuera intravenoso. Es que la vía intravenosa es muchísimo más potente. Entonces, bueno, pues nos hemos ido como buscando la vida para ver por dónde Sí, entrar a claro. sangre, ¿no? Tal Y vez, la tal cual. respiración es maravilloso, o sea, es una vía estupenda. Acá dice, se ve lindo en Esbia cómo limpia el sistema linfático con las nebulizaciones de Solar Vital y Sotonic. Eso es lo Y bonito, Ale- que puedes ir evaluándolo, ¿no? Sí. Ujú. Lilian es la otra médica Muy que bien. tiene Sí. el aparato, como le digo yo, de Lesbia, y dice, acá te mando un mensaje, dice, Mar, sería lindo unas palabras de sales de prana. Bueno, más o menos estuviste orientando, ¿no? Pero bueno, si querés decir algo más sobre eso. Bueno, pues eso, hay también mucha formación en YouTube para quien quiera. Quiero decir que Ujú. si alguien está interesado, pues está grabado. Las sales de prana es una historia completamente distinta. El mecanismo no es a través de la química, sino de la energía. Entonces, son en realidad métodos, antes, vamos, que no son nuevos en absoluto, son los métodos de la alquimia y la espagiria, y lo que se hace es captar la energía en fijarla en una sal y después cuando la persona lo toma se libera. Y lo que vimos en ya miles de personas es que cuando una persona le aportas energía biodisponible, la utiliza siempre para desintoxicar. O sea que confirmó, por otro lado, la teoría de que la intoxicación era la base de la enfermedad, que para mí Ujú. también era básico por lo que había estudiado en homotoxicología, que de hecho te describe todas las fases de la enfermedad dependiendo de dónde se deposite el tóxico y de dónde entre.
Si está por fuera de la célula es una fase menos grave que si ha entrado dentro de la célula. Y por supuesto menos grave que si ha entrado al núcleo celular, ¿no? Entonces de ahí, claro, juntas teorías de diversas procedencias, pero el hecho de trabajar con esto, por ejemplo, para mí trabajar con sales de prana, evaluarlo con ESBIA era maravilloso, ¿no? Poder decir, uy, mira, ¿dónde va el prana? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está moviendo? ¿Qué metales se mueven? Pero por otro lado, me seguía sorprendiendo y llamando la atención cómo el aparatito era capaz de captar eso. Entonces ha sido como una confirmación en las dos direcciones, lo uno con lo otro, al igual que la microbiota y al igual que todo, ¿no? Al ponerlo en práctica, dices, ostras, esto funciona, ¿no? O sea, el aparato es capaz de detectarlo, la sustancia que en teoría buscamos, digo buscamos porque esto viene, la investigación con las sales de prana y todo este lío, yo empecé con un grupo en el año 91. Entonces, Ajá, hemos sido pues un grupo de colaboradores ahí pues intentando buscar y entonces han sido muchos años y por eso, pues bueno, pues te sale a hablar en plural porque eso ha sido en grupo, ¿no? claro, Pero bueno, claro. primero tienes la hipótesis, el problema es este. Segundo, aparece la solución, Artemisia absinthium de determinada manera y tratamiento. Tercero, que es, ya decía que sí todo el tiempo, a todos los sobrecrecimientos testas el producto y te sale maravilloso. En todas las cargas tóxicas testas el prana y sale fantástico. Ujú. Entonces, tercer paso, perfecto. Y ya el último sería ver si eso efectivamente ocurre, que Ujú. después lo que hemos hecho es muchos mineralogramas. Cuando yo veía en ESBIA que estaba saliendo metales, pues recoges orina, los mides y efectivamente allí estaban. Gracias a ESBIA aprendí que la mayor parte de metales no acaban en orina, como se hace muchas veces las medidas en los tratamientos de quelación, Sí. sino que aparecen en intestino. Me aparecía todo el tiempo en intestino. Bueno, pues hago mineralogramas de heces y lo compruebo. Y efectivamente, además tengo casos en los que hemos mirado orina y heces simultáneamente, en orina cero mercurio y en heces una barbaridad. Ah, Entonces, esto ha sido wow. gracias a la bioresonancia, porque si no, Ujú. lo que te enseñan es hacer un test de provocación con orina y te dejarías pasar el 80% de la Claro, y información, no, ¿no? no Entonces, saldría sí, tal cual. todo a la vez, ¿no? Para ir aprendiendo. Interesante. Ay, Mar, me quedaría hablando 100.000 horas con vos, me encanta. A ver, te hago la última pregunta, te voy a leer, así no dejo a esta señora o este señor colgado. Dice, tengo esclerosis múltiple, ¿tratar la microbiota mejoraría mi salud? Como decía antes, el escenario es similar. Hay que trabajar microbiota, hay que trabajar metales pesados. Sí, este modelo es aplicable a eso, por supuesto. Por supuesto. Ujú. No digo que sean casos fáciles, esclerosis múltiple tiene su complejidad. También hay que mirar otros factores, claro, no hemos hablado de todos, ¿no? Pero que ya que dice esclerosis múltiple, en tema de autismo, bueno, metales, microbiota, los biofilms, las disbiosis inducidas por metales pesados. Y después Ujú. también hay un problema con los virus. Y esto es Ah, importante en esclerosis múltiple. Los virus latentes, especialmente el Epstein-Barr, suele estar como otro de los factores implicados en la esclerosis múltiple. ah, Y bueno, pues eso también se trabaja después de limpiar el terreno, porque si no los virus, donde hay tóxicos o donde hay metales, también replican mejor. Entonces funciona mucho mejor después. Y yo creo que más o menos esas son las partes. También la detoxificación hepática, hay que mirarla. Pero sí, hombre, le animaría que si le puede evaluar a alguien con ESIA en Argentina y claro, le van marcando claro, para el saber paso, bien por dónde estas empezar. chicas están preparadas, quiero decir que saben, y luego tenemos nuestros grupos de apoyo, ¿no? Para estar ahí para ese arranque, ¿no? Con todo este lío. Sí, Muy sí. importante también esto de los virus, que no se nos olvide, son esos virus que bueno, pues casi toda la población hemos tenido contacto, yo que sé, con el Epstein-Barr, pero si tu sistema inmune está en buenas condiciones, bueno, ahí está latente y punto, pero se reactivan y dan muchos cuadros de inflamación, los herpes, el herpes zóster. Estos virus también los analizamos en sangre y hay Ujú. parámetros concretos para ver si se han reactivado. Eso es
Bueno, pues mira, me alegro que lo haya comentado porque así lo comentamos también. Y de hecho, por eso buscamos otro producto que tuviera la capacidad de modular la respuesta inmune frente a virus. Y Ujú. porque Bien, había como que rematar, ¿no? En algunos niños, en muchos de ellos. perfecto. Y Mar, si quieren contactar con vos o con tu equipo, ¿a dónde se tendrían que dirigir? ¿Querés dejar algún mail? ¿Querés que lo pongamos Pues nosotros? ¿Cómo lo en Instagram tienen @marsatba, que yo creo que lo has puesto en Sí, 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 algún... sí. Lo volvemos a poner cuando termine el vivo, como para que ahí puedan dejar el mensaje. Y bueno, Sí, para que después, sí, porque me estaban casi... diciendo que es de España, la persona que Ah, consultó es de ahí de España, vale, como para que vale, pueda tratarse en algún lugar vale. local. Sí, Bueno, según la zona, pues les remito a algún compañero o lo que sea, pero yo personal que sí, tienen, sí tal le cual. invitaría a que se lo mire y a que intente darle la vuelta, ¿no? Buenísimo. Bueno, Mar, agradecerte. Yo sé, no me voy a anticipar, pero lo voy a decir igual. Vamos a preparar en algún momento algún encuentro acá en Buenos Aires, así que vayan preparándose. No sabemos cuándo, pero ya lo vamos a terminar de organizar. Vamos a ver, Agradecerte de vamos a ver. corazón por estar aquí con nosotros, con la Fundación y con todas las personas que se han conectado y por darnos tu tiempo. Así que mil gracias, Mar. Te dejamos un cariño. Gracias a los que se han conectado. Esto va a quedar grabado, porque me lo preguntaron un montón de veces. Va a quedar grabado en el Instagram de la Fundación, así que lo van a poder ver y en breve ya va a estar en el canal de YouTube. Así que quédense tranquilos. Van a poder escucharte. Muchas ¿Mm? gracias a ti, a vuestra labor, a Biobordajes y a ver si esta la hacemos presencial el año que viene, oye, el mes de abril. ¿Eh? Sería bueno. Perfecto. Sería genial. Estaría bueno. Besos Muy bien. gigantes. Nos Un abrazo estamos a viendo. todos. Chao, Chao. chao, Chao. hasta luego.